Hola, hoy vamos a retroceder hasta un momento en que se aproxima una transición enorme. Vamos a analizar un modelo de vida que irremediablemente será transformado y superado hacia otro muy distinto. Se trata de la crisis del antiguo régimen. Vamos allá. Estamos en el siglo XVIII para ver cómo era la vida de la gente previa a las grandes revoluciones que todo lo cambiarán. Principalmente estamos ante una sociedad muy desigual, dividida en tres grandes grupos llamados estamentos o estados. Son unos grupos muy cerrados, que dependen del nacimiento, por lo que era muy raro el poder pasar de uno a otro lado. Dentro de estos estamentos había dos con privilegios, la nobleza y el clero, que no tenían que pagar impuestos, tenían tribunales propios y otros privilegios respecto a los demás. Por otro lado está el pueblo llano, o también conocido como tercer estado, que son la mayoría de la población, principalmente campesinos, con unas grandes cargas que afrontar y unas difíciles condiciones de vida. Aquí también entraría la burguesía, comerciantes, artesanos, que tenían dinero pero no podían ostentar el poder político. Desde el punto de vista económico, la agricultura y la ganadería son las principales actividades, aunque muy rudimentarias, por lo que cualquier contratiempo podía causar una hambruna. Esta tierra era de los privilegiados y no se podía vender ni dividir. Cuando se producían estas hambrunas, se dice que había una crisis de subsistencia. La artesanía la controlaban los gremios, que eran asociaciones de comerciantes del mismo sector que establecían la producción, los precios y demás. Esto dificultaba la innovación y la competencia. En comercio exterior sí que se creció con el desarrollo del comercio triangular entre Europa, África y América, en el que se comerciaba con materias primas, esclavos y manufacturas. Este sistema se denominó el sistema mercantilista y se basaba en la cantidad de oro que se tenía y en el control del rey. La política en el antiguo régimen era principalmente absolutista. El rey tenía todo el poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y se justificaba con la idea del origen divino. Todo este poder necesita de colaboradores y también existían instituciones ciudadanas como las cortes o los estados generales, que rara vez se convocaban. En algunos países la política era algo distinta. Es el caso de Inglaterra y las Provincias Unidas. En Inglaterra la burguesía se opuso fuertemente al absolutismo y formó un parlamento que se enfrentará al rey en varias revoluciones, pasando por el ajuiciamiento del propio monarca y la república de Cromwell. Conseguirán finalmente que triunfara la monarquía parlamentaria. Aquí la ley y las decisiones del Parlamento están por encima del monarca y además se desarrolla una serie de derechos para la ciudadanía en la famosa Declaración de Derechos. En las Provincias Unidas, al independizarse de España, se inicia una república dominada por la burguesía, que es otro sistema alternativo a la monarquía absoluta, que era lo que preponderaba en Europa. A este sistema no le faltará la crítica. Hubo una corriente intelectual conocida como la Ilustración, que trató de aportar luz a tanta oscuridad. Decían que debía prevalecer la razón, rechazando las viejas costumbres y tradiciones y aquello que no fuese razonable, como los privilegios, etc. El ser humano debía ser libre y tener unos derechos naturales por encima de cualquier estado. Dan gran importancia a la educación, al conocimiento como la base de la felicidad y la tolerancia debería ser la base de la convivencia. En este contexto aparece una obra clave, que es la Enciclopedia, que trataba de recopilar todo el saber humano en esta obra realizada por Diderot y D'Alembert. Otros pensadores ilustrados fueron Locke, Montesquieu, Voltaire o Rousseau. Locke fue el teórico de la Revolución Inglesa,
y el mentor de una nueva clase en ascenso, la burguesía. Cree en la necesidad de un Estado respetuoso con la ley y en sus obras defiende la soberanía nacional y en que el rey no tenga el poder absoluto y sí que esté sometido a unas normas. Por otro lado, ya en Francia, Montesquieu siguió esa línea y en su obra El espíritu de las leyes desarrolla la idea de la división de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial. Voltaire fue un admirador de la Constitución inglesa. En sus obras muestra la preocupación por garantizar la libertad y propiedad, aunque cree más en la libertad civil que política. Por último, Rousseau defiende en su obra El contrato social que los intereses particulares debían subordinarse a la voluntad general, es decir, es más importante el todo que el individuo. Y cree en el reinado de la virtud, en una nación de ciudadanos. Para este pensador, el hombre era bueno por naturaleza, pero es la sociedad la que lo corrompe. En el siglo XVIII, varios monarcas de diferentes países aplicaron algunas de estas ideas de los ilustrados, dando lugar a un sistema conocido como el despotismo ilustrado, mejorando la educación, intentando modernizar la administración, desarrollando la economía, pero siempre sin perder nada de su poder. El lema será todo para el pueblo, pero sin el pueblo. En España la situación era más difícil. En el año 1700 murió el rey Carlos II sin descendencia, lo que provocó una guerra civil e internacional. Por un lado, podía ocupar el trono Felipe de Anjou, Borbón, apoyado por Francia y Castilla. Por el otro lado, el archiduque Carlos de Habsburgo, apoyado por el Sacro Imperio, Gran Bretaña, Países Bajos y Aragón. Finalmente, Carlos fue nombrado emperador y se puso fin a la guerra con el Tratado de Utrecht, ya que Carlos, una vez siendo emperador, no le interesaba ser rey de España. Por lo que quedó en el trono español Felipe, de aquí en adelante Felipe V. A cambio, tuvo que ceder un gran número de territorios, como Gibraltar, Menorca, Flandes, etc. Al llegar al trono, Felipe V buscó la centralización y uniformidad del Estado y promulgó los famosos decretos de nueva planta, que también se entendieron como un castigo a aquellos territorios que no le apoyaron en su candidatura, como por ejemplo Aragón. Después del reinado de su hijo, Fernando VI, ocupará el trono Carlos III, el máximo exponente del despotismo ilustrado en España, pero que se encontró con un problema, el motín de Squillace. Sus ministros italianos tomaron una serie de medidas contrarias a los intereses de los privilegiados, que junto con una crisis de subsistencia y una serie de medidas impopulares para la población, provocó un levantamiento. Tras este levantamiento, el rey sustituyó a estos ministros por otros españoles, como Jovellanos o Floridablanca, que trataron de modernizar el país. Estos nuevos ministros trataron de modernizar el país, con medidas como el fomento de la educación, potenciando la economía, permitiendo el libre comercio con América, trataron de someter a la Iglesia al poder real y expulsaron a los jesuitas, que consideraron los culpables del motín de Squillace. Además, se recuperó Menorca y se crearon las sociedades económicas de amigos del país, donde los ilustrados podían reunirse. Su hijo, el hijo de Carlos III, Carlos IV, será el que se encuentre y tenga que gestionar un tsunami revolucionario incontrolable, pero eso ya lo veremos en otra ocasión.